Bien, bien, vamos, vamos, vamos. Eso es, sigue, sigue. Lo tengo, lo tengo. Dime, ¿lo has encontrado? He buscado por varios Buena, cibercafés, buena, pero sigue, nada. sigue. ¡Sí! ¡Bravo! Por desgracia, nuestro hijo es adicto a los videojuegos. ¿Qué hacemos? Le hemos insistido, le hemos regañado y le hemos pegado. Pero no funciona nada. ¿Por qué los jóvenes no pueden librarse de su adicción al juego? ¿Por qué es cada vez más corrupto este mundo? ¿Qué pasa exactamente? Las palabras de Dios Todopoderoso nos han aportado claridad a los problemas. Dicen que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Y que no hay otro Dios. Entonces, ¿qué implica creer en Dios Todopoderoso? Sí, por favor, habladnos de esto. De acuerdo. En la Iglesia la gente cree en el Señor y da testimonio de que el Señor Jesús es Cristo. Esto es correcto. Cristo es Dios encarnado y Dios práctico. Ya, Sí. sí. Dios ha llevado a cabo 3 etapas de su obra para traer la salvación. En cada era ha llevado a cabo una etapa. Dios tiene un nombre diferente en cada era de su obra. Por ejemplo, en la era de la ley, Dios se llamaba Jehová, mientras que en la era de la gracia se llamaba Señor Jesús. Ahora, en la era del reino, su nombre es Dios Todopoderoso. Sí, sí. Sí. Solo hay un Dios. ¿Pero por qué ha tenido un nombre diferente en cada era? Este es un gran misterio, pero no vamos a entrar en eso hoy. Sin embargo, lo que sí debemos saber es que el único Dios lleva a cabo las 3 etapas de su obra. Aunque Dios tenga un nombre diferente en cada era, un espíritu realiza toda su obra, que es la obra del Espíritu Santo. Sí. Por lo tanto, Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son todos un mismo Dios. Sí. Claro. El Señor Jesús es la aparición de Jehová Dios y Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús. Aunque varíe el nombre de Dios, sigue siendo el mismo Dios, el que obra y manifiesta sus declaraciones. En la era de la gracia, el Señor Jesús predijo que regresaría en los últimos días. Y ahora, el Señor Jesús ha regresado. Él es Dios Todopoderoso. Así es. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades y realizado la obra de juicio de los últimos días. Su objetivo es purificar y transformar a la gente, salvarla de sus pecados para llevarla al reino de Dios y concluir esta antigua era oscura y malvada. Ya veo. Sí. Leíamos las palabras de Dios Todopoderoso y comprendimos la verdad y vimos el trasfondo de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué el mundo es tan malvado y oscuro? ¿Por qué los seres humanos son tan corruptos? ¿Por qué vive la gente con tanto sufrimiento y dolor? ¿Qué trampas y métodos utiliza Satanás para corromper a la humanidad? ¿Cuál es la esencia de cosas tan negativas como las tendencias sociales y los videojuegos? ¿Por qué esta sociedad promueve, fomenta y populariza los videojuegos y el daño enorme que le han hecho a la gente, especialmente a los jóvenes? Exacto. Las palabras de Dios Todopoderoso nos han aportado claridad a los problemas. Léednoslas, por favor. De acuerdo. Yo las recitaré. Muy bien. Vayamos a la página 1187. Dice Dios Todopoderoso: la humanidad se ha desarrollado durante decenas de miles de años para llegar a donde está hoy. Pero la humanidad de mi creación original ya hace mucho tiempo que se ha hundido en la degeneración. Ella ya ha dejado de ser lo que yo quiero. Y es por eso que la humanidad, tal y como yo la veo, ya no merece el nombre de humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad, que Satanás ha secuestrado los podridos cadáveres ambulantes, dentro de los cuales vive Satanás y que él usa como vestimenta. Las personas no creen en lo más mínimo, en mi existencia, ni dan la bienvenida a mi llegada. Desde que el hombre tuvo ciencias sociales por primera vez, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo en el corazón del hombre. El mundo dentro de este, sin lugar para Dios, es oscuro, vacío, sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, historiadores y políticos que expresaron teorías de ciencia social. La de la evolución humana,
y otras que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, al principio de que Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo con comer, beber y buscar el placer. Estas palabras lo expresan muy bien. Nadie lo diría mejor. Cierto. Gracias a Dios. Veamos un vídeo en el que se recitan declaraciones de Dios. De acuerdo. Vale. Satanás usa estas tendencias sociales para atraer a las personas, paso a paso hasta entrar en un nido de diablos, para que aquellos que se enreden en las corrientes sociales aboguen inconscientemente por el dinero y los deseos materiales, así como por la maldad y la violencia. Una vez estas cosas han entrado en el corazón del hombre, ¿en qué se convierte éste? El hombre se convierte en el diablo Satanás. ¿A qué inclinación psicológica del corazón del hombre se debe esto? ¿Qué defiende el hombre? Empieza a gustarle la maldad y la violencia. No le gusta la belleza, la bondad y mucho menos la paz. Las personas no están dispuestas a vivir la vida sencilla de la humanidad normal, sino que en su lugar desea disfrutar de un alto estatus y de una gran riqueza, gozar de los placeres de la carne, no escatimar esfuerzo alguno para satisfacerla, sin restricciones, sin lazos que los retengan. En otras palabras, hacer cualquier cosa que deseen. Por tanto, cuando el hombre está inmerso en estas clases de corrientes, ¿puede el conocimiento que has aprendido ayudarte a liberarte? ¿Pueden la cultura tradicional y las supersticiones que conoces ayudarte a desechar este nefasto dilema? ¿Pueden la moral y la ceremonia tradicionales que el hombre entiende ayudarle a ejercer control? Toma, por ejemplo, el clásico de 3 caracteres. ¿Puede ayudar a que las personas saquen sus pies de las arenas movedizas de estas corrientes? De esta forma, se va convirtiendo el hombre. Más y más malo, arrogante, condescendiente, egoísta y malicioso. Ya no hay afecto entre las personas, ni amor entre los miembros de la familia, ni comprensión entre parientes y amigos. Las relaciones humanas están llenas de violencia. Cada persona quiere usar métodos violentos para vivir en medio de sus congéneres. Asegurar sus propios medios de supervivencia, usando la violencia. Ganan sus posiciones y obtienen sus propios beneficios usando la violencia. Y hacen todo lo que quieren usando medios violentos y malvados. ¿No es terrorífica esta humanidad? Una tras otra, todas estas corrientes conllevan una mala influencia que degenera continuamente al hombre, que baja su moral y su calidad de integridad más y más, hasta el punto de que se puede incluso afirmar que la mayoría de las personas no tienen ahora integridad ni humanidad, ni conciencia y mucho menos razón. ¿Cuáles son, pues, esas corrientes? No las puedes ver a simple vista.
Cuando sopla el viento de una tendencia, tal vez solo un pequeño número de personas se convertirán en iniciadoras de esta. Empiezan a hacer este tipo de cosas, aceptando este tipo de idea o este tipo de perspectiva. La mayoría de las personas, sin embargo, en medio de su inconsciencia, seguirán estando continuamente infectadas, asimiladas y atraídas por esta clase de corriente, hasta que la aceptan sin darse cuenta y de forma involuntaria, de modo que todos estén sumergidos en ella y sean controlados por ella. Y es que el hombre que no esté en plenas facultades físicas y mentales, que no sabe nunca cuál es la verdad, que no puede discernir la diferencia entre las cosas positivas y las negativas. Estas clases de tendencias una tras otra lo hacen aceptar con facilidad dichas tendencias, el criterio de vida, así como los valores que proceden de Satanás. Aceptan lo que éste les dice sobre cómo plantearse la vida y la forma de vivir que Satanás les concede. No tienen la fuerza ni la capacidad, y mucho menos la consciencia de resistirse. La humanidad primitiva estaba en las manos de Dios, pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios. Al haber tomado posesión del hombre y al ser este el capital de toda su gestión, si el hombre debe salvarse, tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original. Y de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y la esclavitud de Satanás, este será avergonzado y el ser humano será rescatado en última instancia y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. ¿Qué es lo que sentís después de escuchar la palabra de Dios Todopoderoso? Son palabras realistas y profundas. Es la primera vez que oímos unas declaraciones así. Así es. Nadie ha sabido expresar palabras como estas. Son muy profundas. Sí. Todas las declaraciones de Dios Todopoderoso son muy ciertas. Lo que revelan es la realidad y la condición miserable del mundo humano. Sí. Mirad la sociedad actual. ¿Sigue habiendo relaciones interpersonales normales entre la gente? ¿Existe amor verdadero? En realidad ya no. ¿Cuántas personas dicen la verdad hoy? ¿Cuántas son honestas? Todas derrochan mentiras, trampas y engaños. ¿Acaso alguien habla de humanidad y de moral? No, es verdad. La gente ni siquiera le da importancia a tener conciencia. Algunos preguntan, ¿cuánto cuesta un kilo de conciencia? Así es. Todos luchan por obtener fama y fortuna, se enfrentan y se matan entre sí. El refrán que dice los peligros abundan en toda la tierra y el corazón humano es traicionero es cierto. Sí. ¿No os parece que la vida en este mundo es agotadora y está llena de sufrimientos? Mucho sufrimiento. Sí. Y agotadora. En esta sociedad, las relaciones interpersonales están llenas de peligros. Si no tienes cuidado, nunca sabes a quién ofenderás. Por decir la verdad y expresar la realidad, hacerlo podría ocasionar desgracias. Por ejemplo, si los reporteros informan de la situación real, se les acusa de vender secretos de Estado. A muchos periodistas los han encerrado por decir la verdad. A algunos incluso los han asesinado por ello.
Personas agraviadas y perseguidas piden ayuda a los funcionarios que las pegan o las matan. A algunas que se manifiestan silenciosamente se les acusa de delitos contra el gobierno. A los disidentes que hacen recomendaciones al Comité Central se les acusa de tratar de derrocar el régimen. A los que participan en congregaciones cristianas se les acusa de alterar el orden social. Es cierto. Se ha vigilado y capturado a muchos cristianos por su fe en Dios y por difundir el Evangelio y dar testimonio de Dios. A algunos que han capturado y encarcelado los han sometido a torturas hasta quedarse inválidos o ser asesinados. Sí. Entre los funcionarios abundan la codicia y la corrupción. La burocracia está llena de peligros contra los que es muy difícil defenderse. En todos los niveles oficiales conspiran unos contra otros y se destruyen entre sí. No pueden coexistir dos a la vez. ¿Y las personas corrientes? No tienen autoridad ni poder. Para sobrevivir y encontrar una salida, las personas hacen regalos para ganarse su favor y aprovecharse de ellas. ¡Qué vida más difícil la suya! Así es. En esta sociedad, la gente corriente no tiene modo de sobrevivir. Exacto. Este mundo se ha vuelto oscuro y malvado. Pero nadie entiende el origen de la oscuridad y el mal. Nosotros lo sabemos por leer las palabras de Dios. Este mundo es cada vez más oscuro y la moral más corrupta. Esto es resultado de que Satanás esté en el poder corrompiendo a la humanidad. Así es. Durante miles de años, Satanás ha utilizado constantemente doctrinas y falacias tan dañinas como el ateísmo, la evolución y el materialismo para engañar y corromper a la humanidad desde una edad muy temprana con el cáncer tóxico del ateísmo. Las falacias de diablos y grandes personalidades se han convertido en sabiduría popular envenenando las mentes generación tras generación. Así es. Por ejemplo, el cielo destruye a quienes no velan por sus intereses. Quienes trabajan con la mente gobiernan a los que trabajan con las manos. Quienes creen que el dinero lo hace todo, lo hacen todo por dinero. El dinero hace girar el mundo. Un hombre de verdad no está libre de pecado. También tu destino está en tus manos. El conocimiento cambiará tu destino. El sabio domina la sociedad. El hombre puede luchar contra el cielo y la tierra y conquistar la naturaleza. Este mundo carece de Dios y nunca ha existido ningún salvador. Y así, estas falacias y mentiras de Satanás venenosas y malvadas han corrompido y envenenado a la humanidad. Satanás ha implantado su filosofía y principios en el corazón de los seres humanos, haciéndolos cada vez más arrogantes, engreídos, traicioneros, asesinos y retorcidos. Madre mía. Satanás utiliza la ciencia, el conocimiento, la fama, la fortuna y la posición para corromper a la gente. Utiliza medios tecnológicos y videojuegos para envenenarla. Y en los juegos utiliza la pornografía, la violencia, las luchas de poder, el dinero, los negocios para tentar y atrapar a la gente. Esto ha provocado que las ambiciones y los deseos de la humanidad sean cada vez mayores y que la gente viva deshumanizada. Sí. Satanás ha corrompido tan a fondo a los seres humanos que todos ellos niegan a Dios. Lo han visto como enemigo y lo han crucificado, con lo cual han ofendido a Dios y Él los ha maldecido. Esto ha provocado graves desastres y hemos perdido las bendiciones de Dios. Estos son los resultados de la corrupción de la humanidad. Sin duda. Sin duda. Ahora Dios salva a la humanidad. Ha expresado todas las verdades de la purificación y la salvación. Si aceptamos la obra de Dios y leemos sus palabras, comprenderemos las verdades y combatiremos a Satanás. Confiando en Dios y viviendo según su palabra, podremos librarnos de la corrupción de Satanás. Y emprenderemos el buen camino en la vida recibiendo la bendición de Dios. Sí. Efectivamente. Si no fuera por Dios, viviríamos en la filosofía de Satanás y entonces ciertamente no pareceríamos seres humanos. Yo, antes de creer en Dios, había leído algunos libros y adquirido muchos conocimientos, por lo que era arrogante y engreída, y me consideraba más fuerte que los demás. A pesar de haber visto que este mundo es oscuro y siniestro y que la gente, carente de auténtico afecto, solo se relaciona para obtener beneficios y hacer intercambios, yo vivía según las filosofías de Satanás y las consideraba bastante útiles. Inconscientemente, me iba volviendo cada vez más mentirosa e hipócrita. Estas eran realmente las consecuencias de la corrupción de Satanás. Yo tampoco entendía qué es la verdad y qué es la vida hasta que empecé a creer en Dios y a leer las declaraciones de Dios Todopoderoso. Antes,
Siempre creía que el conocimiento podía cambiar el destino de una persona. Ahora que he hecho la vista atrás, estaba equivocada. La corrupción y el veneno de Satanás han producido gran parte del conocimiento humano, como el materialismo, el ateísmo, la evolución, etc. Este conocimiento, plagado del veneno de Satanás, cuanto más lo comprenda y acepte la gente, más la corromperá Satanás. Es difícil que esas personas acepten la verdad, y más probable que se opongan a Dios y lo consideren su enemigo. Ahora veo claramente que solo hay una manera de resolver el problema de la profunda corrupción. Aceptar la obra de Dios, leer sus declaraciones y hablar sobre la verdad. La verdad. Solo cuando las personas entienden la verdad pueden admitir que todas las declaraciones de Dios son la verdad. Y pueden ver las cosas conforme a la verdad. Pueden purificarse del carácter de Satanás y deshacerse por completo de las falacias malvadas de Satanás. Sí. Solo Dios purifica y salva a esta clase de personas. Leer las palabras de Dios Todopoderoso os ha permitido entender la verdad y llegar al fondo de las cosas. Os habéis ahorrado tanto sufrimiento. Es maravilloso. Si nuestro hijo nos sigue en nuestra fe en Dios, entonces cuando entienda la verdad, dejará su adicción y tendrá un rumbo en la vida. No nos preocuparemos de que lo corrompan los malos ejemplos. Cierto. Hemos hecho bien en invitaros a venir hoy a hablarnos de la fe en Dios. Gracias a Dios. Después de escuchar las declaraciones de Dios Todopoderoso, hay esperanza para que nuestro hijo deje su adicción. Gracias a Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué los jóvenes no pueden librarse de su adicción al juego? Sí. ¿Por qué es cada vez más corrupto este mundo? ¿Por qué esta generación es peor que la anterior? ¿Qué pasa exactamente? Buscando respuestas, leí muchos libros sobre los problemas que tiene hoy la sociedad. Y también vi por internet algunas conferencias de psicólogos y expertos. Pero nadie decía con claridad cuál era el origen de estos problemas. Sí. Pero cuando he escuchado las palabras de Dios Todopoderoso, he entendido que es culpa de Satanás que engaña y corrompe a la gente. Ajá. La forma de comprender la verdad es creer en Dios y leer sus declaraciones. Así descubriremos la cara de la corrupción a manos de Satanás y escaparemos de él. Efectivamente.